Hay un nuevo y excitante mundo que surge en el bienestar de la posguerra, con un nuevo imaginario, con un nuevo imperio que consolida ese formalismo impulsado por Clement Greenberg, con ese espaldarazo a la alta cultura que representa el informalismo, con ese apoyo que hemos visto antes de la CIA a esas nuevas corrientes artísticas basadas en una abstracción implícita y explícitamente vinculadas a la libertad que representa Estados Unidos en contraposición al bloque soviético. Y tenemos unos años 60 muy intensos después de una quiebra brutal de esa falsa sensación de equilibrio de los años 50 de la Guerra Fría, que es la Guerra de Corea. La Guerra de Corea tensa las relaciones y refuerza en cierta manera a Estados Unidos en su idea de nuevo imperio y en un nuevo imaginario que de una manera, yo creo que más bien consciente, emula procesos de la antigua Europa. Esa novísima cultura que se ha reinventado después de robar el arte contemporáneo a París y se lo ha llevado a Nueva York, ese novísimo mundo de solamente un par de siglos frente a la antigüedad infinita de las ruinas griegas, en ese nuevo imaginario de ese nuevo imperio necesita una familia real. Estados Unidos no tiene una familia real y de repente genera su propia familia real en los Kennedy, en una sociedad del bienestar basada en una bonanza económica y en una relativa estabilidad, sobre todo en una paz interior y en unas tensiones y guerras continuas exteriores. Esos años 60 tienen una estética propia, tienen una familia real propia, tienen un drama propio con el asesinato de Kennedy, pero estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de unos modelos hegemónicos que, paradójicamente, imitando a Europa, vuelven a Europa. Es decir, imitando el modelo ancestral cultural de aquí, acaba influyendo Estados Unidos en lo que ocurre en Europa. Ahora veremos España. Hay un momento muy francamente interesante de intercambio en el momento en el que Francia toma conciencia de que ha perdido la batalla simbólica. Un Charles de Gaulle conservador es consciente de esa derrota. Las administraciones francesas posteriores van a impulsar políticas de arte contemporáneo para recuperar una idea francesa esencial que es la grandeur, la grandeza, que en la cultura era el arte. El Pompidou, el Centro Georges Pompidou, es parte de esa política simbólica. Podemos pensar que el Estado francés ama el arte y crea ese gran museo, pero la realidad es mucho más groseramente pragmática. Y es que el Pompidou es un arma más dentro del tablero geopolítico por recuperar esa potencia simbólica del arte contemporáneo en una capital que ya no lo es, que es París. Esto es una pequeña introducción a una realidad que en el restrictivo imaginario contemporáneo se remite al pop de los años 60. Aquí tenemos a Jimi Hendrix en un festival, quizá Monterrey. Tenemos una década multicolor en la memoria. Cuando pensamos en los años 60 pensamos en hippie, pensamos en paz, pensamos en los Beatles, pensamos en todos esos elementos restrictivos. Pero recordad antes, cuando hemos hablado de la guerra civil y hemos hecho esa panoplia de tendencias políticas que existían, desde los anarquistas hasta los fascistas, pasando por todo tipo de republicanos católicos de derecha, monárquicos católicos. En el presente simplificamos la idea del pasado para que sea más fácil convivir con ella. Los 60 hacemos exactamente lo mismo, lo reducimos a una serie de imágenes en nuestro disco duro y una de ellas es el pop de Andy Warhol, pero nuestra España es muy diferente en los años 60. Si hemos estudiado algo de historia, hemos hablado del relativo aperturismo, hemos visto la tecnocracia, hemos visto una bonanza económica después de los primeros años de posguerra y hemos visto sobre todo un flujo de divisas en España que viene de la emigración, que es esa gran paradoja, ¿no? Que en los años 60 los inmigrantes en otros países fuimos nosotros, fundamentalmente Alemania, Suiza, Francia y en menor medida otros países como Inglaterra. Pero en el caso de América Latina, por ejemplo, Venezuela, el flujo con América Latina, con Venezuela especialmente, fue impresionante. Antes os he hablado de un personaje que es Antonio Ródenas García Nieto. Él es parte de ese exilio también, su familia es parte de ese exilio venezolano, que no es solo el político a México. La realidad española frente a esta imagen estadounidense es paupérrima, es esta, la nuestra es en blanco y negro,
De hecho, nos cuesta mucho llevar los 60 españoles a nuestra imagen mental en color, aunque existiesen las imágenes en color. Lo cierto es que este viva España, viva el ejército, las milicias de los hijos de la patria, viva España, viva el ejército, España sigue siendo una dictadura cerrada que aparentemente ha reducido la censura, pero una censura que sigue existiendo, y vuelvo al libro de Patricia Mayao y Jorge Marzo, en ese primer capítulo que lo explica maravillosamente bien. Una España restrictiva, una España cargada de esta represión, de esta censura y con una emigración peligrosa. Pensemos que en España se producen 2 olas de emigración complementarias. El primer ministro de Educación del franquismo, que no consigo recordar cómo se llama, en un ataque de sinceridad en un momento determinado, dice que no nos podemos imaginar el daño que ha hecho la fuga de cerebros con el exilio de la República. Con la República se exilian intelectuales, artistas, que son un daño tremendo para el tejido intelectual del país. Pero es que antes Besteiro ya lo había dicho. Cuando a Besteiro, acabando la guerra, en una pregunta de un periodista lo acosan y le dicen ¿dónde está el tesoro del país? Él responde, en el exilio mexicano. Son los exiliados. El tesoro del país eran esos pensadores. Ese primer exilio de alto nivel intelectual se va a suceder con una serie de olas de un exilio de mano de obra. La mejor mano de obra se exilia porque puede trabajar y vivir mejor en Alemania y no en este país. Para el país va a ser muy importante el flujo de divisas que va a venir de fuera y va a generar una especie de burbuja económica, una consolidación que se va a ir mejorando y que está en el neorrealismo de las películas de Berlanga. Todos, bueno, supongo que habréis visto Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que es una parodia de todo esto y demás. Esta España es una España que ya no está totalmente aislada, que ya no es autárquica, que hace mucho ha jurado del nazismo, de Hitler y de Mussolini, y que durante mucho tiempo se ha buscado un acercamiento a Estados Unidos, que culmina con la visita en el 1959, de Dwight David Eisenhower, que es el presidente estadounidense, que ha sido general en la Segunda Guerra Mundial, y que visita muy brevemente a España en un gran acontecimiento que el franquismo vende como un triunfo, ¿no? Es decir, hemos ganado. Hemos ganado porque Estados Unidos nos ha acabado reconociendo. Estamos en una escala ascendente, suavemente ascendente, que mejora el nivel de vida, pero no estamos llegando al color de la foto de los Kennedy, ¿no? España va a ser, hasta los años 70, en blanco y negro, como la canción. Bien, dentro de este contexto hemos visto antes cómo surge esta tendencia informalista vinculada al expresionismo abstracto, y en esta segunda clase hemos analizado un poco estas figuras, hemos hablado de unas cuestiones de relato. Vamos a tener movimientos que son de una gran importancia. Uno de ellos es Dau al Set, que es una revista catalana que tiene un influjo dentro de los movimientos de vanguardia. Antes hemos visto que esa película era para masas. Estos movimientos de vanguardia españoles, como hemos visto, son muy reducidos, tienen un impacto muy pequeño. Hemos hablado de las poquitas galerías, de los poquitos museos, de los 4 o 5 artistas y de los pocos que tenían proyección internacional. Estas revistas pues son un poco eso, pero en el caso de Dau al Set va a ser la plataforma para artistas muy importantes como es Pons, Cuixart, Tapias. Dau al Set tiene un vínculo con el arte exterior, que es el anterior. Bueno, qué absurdo, ¿no? Tiene un vínculo con el surrealismo, hunde sus raíces en el arte de los últimos años de la República, de las vanguardias parisinas, y va a ser casi contemporáneo, casi rigurosamente contemporáneo, con el grupo El Paso, que hemos tratado antes en sus individualidades. Canogar, aquí tenemos en el centro de la foto a Millares, a Viola, tenemos a Saura, el más alto de todos, Conde, un grupo que tiene como teórico a Young, que tiene una mujer dentro de sus filas, que es Juana Francés, a un elemento un poco extraño que es Pablo Serrano. Pablo Serrano es un escultor que podríamos discutir mucho sobre su filiación, pero el caso es que tenemos 2 movimientos de vanguardia en los años 50 que son estos 2. En este contexto, cuando llegan los años 60, podemos decir que lo que antes había sido vanguardia, Dau al Set, El Paso, todos estos artistas que hemos visto, Feito, toda esta abstracción, presenta síntomas de agotamiento. Presenta síntomas de agotamiento por muchas razones. La primera va a ocurrir con síntomas muy sorprendentes para el régimen franquista. Y uno de ellos es verdaderamente interesante
y es que se hace un documental en determinado momento en el que se condena un poco la barbarie de la quema de iglesias durante la República y se ven imágenes de esa destrucción de imágenes y cuando se proyecta el público va a aplaudir. Sigue habiendo una censura, sigue habiendo un control, pero hay un agotamiento y un hastío. El miedo ha conseguido controlar a la gente en los años 60, pero el miedo no puede ser eterno. De alguna manera, la sociedad española, en sus elementos más progresivos, va generando una crítica interna, una crítica subterránea, obviamente, pero también una crítica exterior. Van a aparecer nuevas tandas de exiliados y uno de ellos es Eduardo Arroyo, que es el pintor que estáis viendo aquí. Eduardo Arroyo, que brevemente ha tratado esta mañana Eugenio Carmona de un punto de vista más francamente interesante en su vinculación con el nuevo realismo francés, con las nuevas corrientes internacionales. Eduardo Arroyo es un artista que se va a París y en París va a mirar a España. Es decir, va a ser un exiliado comme il faut. Va a ejercer de exiliado políticamente y a través de sus pinturas va a desarrollar un corpus de imágenes de crítica política. Este cuadro es Guernica, es una referencia a Guernica, al bombardeo de la Legión Cóndor nazi al pueblo desarmado de Guernica. Recordáis que hemos empezado hablando de ese cuadro hace ya 2 horas. Y hay un salto tan grande de lo que estábamos viendo a esto que parecen 2 tiempos distintos. El informalismo se ha agotado. Han ido muriendo los grandes exponentes del expresionismo abstracto americano y, como decía en la primera clase, los supervivientes van a convertirse en una academia del expresionismo abstracto de la misma manera que los informalistas españoles se van a convertir en una academia del informalismo. Ha pasado la novedad, ha pasado la vanguardia, nos hemos institucionalizado, el artista se ha prestado, como hemos visto antes, a ser parte del trabajo de la institución, de manera que la siguiente generación de artistas tiene que matar al padre. Estos nuevos artistas que surgen tienen que reaccionar contra lo anterior. Acción, reacción todo el tiempo en un contexto político de máxima tensión. Nos vamos a pasar 40 años nerviosos. Y en los años 60 el lenguaje es la figuración. No se nos escapa que hay un componente ideológico en el uso de la figuración, en el recurso a la figuración, porque ya hemos visto al principio qué era el realismo soviético. Digamos que el uso de la realidad remite a una necesidad política de comunicación a través de los cuadros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Tapias pinta una abstracción de un carácter potente, matérico o lírico, dependiendo de la imagen. Cuando escribe, Tapias escribe de misticismo. Es decir, está hablando de sensaciones espirituales elevadas. En los años 60, estos artistas ya no quieren esas mitologías zen, ya no quieren hablar de San Juan de la Cruz. Lo que quieren es bajar al terreno y ver qué ocurre. Y lo que ocurre es represión, lo que ocurre es un gobierno dictatorial, lo que ocurre es que sigue habiendo exiliados, lo que ocurre es que hay una realidad social que necesita ser denunciada y que nadie se atreve a denunciar porque sigue existiendo un control policial sobre la población. Arroyo habla de eso. Arroyo está hablando de esa crítica política remitiéndose a un crimen de la dictadura y de la guerra civil, que es el bombardeo a una población desarmada de Guernica por los estucas. El uso de la realidad no exime de referencias muchas veces a los hitos culturales. Hemos visto antes cómo Saura, el informalista, se estaba remitiendo al uso de Felipe II, de las cruces, del perro de Goya, etc., etc., que es un lenguaje que en el fondo también va a compartir Eduardo Arroyo, en una iconografía muy particular. Estas 2 piezas, las 3 que estamos viendo, pertenecen a la colección Llera. En cierta forma, hoy estamos haciendo la historia de la pintura española sobre la colección Llera, porque la colección Llera lo permite, ¿no? Y estas primeras obras están dando pasos progresivos que nos van a acercar a esta primera, que visualmente está perfectamente incardinada con los códigos formales del pop norteamericano. Si hacemos una superficial revisión del pop americano, casi grosera, y nos ponemos en la imagen mental la Marilyn de Andy Warhol, que hemos visto al principio, o los botes de sopa Campbell, que conocéis todos, tenemos una apropiación de los símbolos de la cultura popular. Los medios de comunicación de masas bombardean con imágenes de consumo. Ahí tendríamos que ir a Richard Hamilton, y ya una pieza referencial que habla de los interiores de las casas modernas, ¿no? Esa puesta en la calle para percibir el entorno y narrarlo con un sentido crítico del pop americano tiene una lectura obviamente política, porque todo lo tiene,
pero cuando se traspasa a los artistas españoles se vuelve estrictamente política. Política en un sentido de militancia, y de militancia contra un sistema opresor. Arroyo está hablando de eso con esta imagen y en cierta forma nunca va a dejar de hablar de esto hasta los años 80 bien entrados. Es una voz suelta, es un verso libre, ¿no? A mí me ha interesado mucho esta mañana cuando Eugenio Carmona, estoy remitiéndome todo el tiempo a las otras conferencias, cuando ha dicho cómo se hace la revisión del MoMA, del informalismo español, y en el año 60 se olvida otras cosas que estaban pasando, como es el caso de Palazuelo o como es el caso del equipo 57, es decir, la geometría, que vamos a ver ahora después. Existen más voces, y una voz crucial en esta crítica social y política que hace el arte al sistema opresor español es Equipo Crónica. Este cuadro que estáis viendo aquí, el personaje, es una de las... es muy peligroso utilizar el término obra maestra porque lo utilizamos con mucha facilidad, ¿no? Es casi una cosa dirámbica, una exageración, pero lo cierto es que es una obra muy importante de Equipo Crónica que nos va a permitir interpretar todos estos referentes que os he dicho hace un momento. Reconocemos la imagen, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué rey es? Es Felipe IV. Es el que corresponde a Velázquez. Tenemos a Felipe IV, que es un Austria, un rey Habsburgo, de la dinastía anterior a los Borbón, que reina me parece que desde 1630 o por ahí, hasta prácticamente, no, más tarde, debe ser el 40, hasta finales del siglo XVII. Es el último rey de la grandeza del Imperio Español. ¿Por qué Equipo Crónica pinta este rey? Esto no tiene ninguna crítica política, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con Franco? ¿Por qué Equipo Crónica se puede estar metiendo con Franco con este cuadro? ¡Oh, qué tontería! Bien. ¿Habéis visto el Valle de los Caídos? ¿Verdad? ¿Habéis visto el Escorial? ¿Habéis visto los nuevos ministerios en Madrid? El Ministerio del Aire. Todos esos edificios se parecen mucho, pero el Escorial es del siglo XVI. El franquismo, cuando toma el poder, crea un imaginario basado en el Imperio Español. ¿Y cuál es el edificio icónico del Imperio Español? El Escorial. El uso de ese granito, el uso de la piedra serena, los chapiteles tan característicos de las iglesias del XVII que aquí tenemos en la iglesia de San Nicolás, el remate del campanile, de la torre, del campanario. El franquismo va a querer tener la imagen que tenían los austrias. Los edificios se construyen dentro de una línea fascista italiana, como es el caso de los nuevos ministerios, y de una recuperación de la arquitectura de los austrias, como es el caso del Ministerio del Aire. En pintura, los pintores oficiales del régimen van a ser figurativos y van a exaltar esas glorias imperiales. ¿Recordáis el retrato de Franco de Zuloaga, que hemos visto hace un rato? Es una imagen bastante imperial, ¿no?, de un dictador del siglo XX. Bien, el arte contemporáneo crítico se opone a esa imaginería imperial del régimen franquista. ¿Cómo? Primero con la ironía. Y aquí tenemos un Felipe IV, Austria, emperador imperial, pintado por Equipo Crónica. Ya de entrada algo tiene que estar ocurriendo. Hay una anécdota que contaba siempre Berlanga, que es que cuando iban sus guiones a pasar la censura, un día uno de los censores dice: esto hay que empezar a censurar. Primera escena, se ve un plano de la Gran Vía de Madrid. Y llega el censor y dice: esto hay que tacharlo. Dice: pero si aquí no ha pasado nada. Dice: es Berlanga. Un plano de la Gran Vía de Madrid, estoy seguro de que de un burdel saldrá un cura. Equipo Crónica usa ese sentido irónico, plasma con medios muy cercanos del pop, esto es realismo, esto que estamos viendo, a un emperador Austria. Hay una, ¿cómo decir?, retroalimentación con la imagen que quería el caudillo. Esto está más cerca del retrato de Zuloaga de lo que podemos pensar. Pero cuando vemos el fondo estamos viendo también a la prensa, que está retratando al personaje. Abajo tenemos un montón de fotógrafos, lo cual nos remite también a esa utilización de la cultura de masas estadounidense aplicada a la pintura de Warhol, despolitizada, podemos considerar, que no. Pero encima de la policía, en un estrato superior, o sea, encima de la prensa, en un estrato superior tenemos a la policía. Tenemos un montón de policías formando, quizá el ejército, en un cuadro que deslumbra por lo bello que es el cielo, ¿verdad?
qué bonito era este Felipe IV hasta que hemos descubierto que es una crítica al franquismo. Tiene un fondo. Este equipo Crónica, en su nombre lleva una necesidad de crónica de lo que está pasando, de narración de la realidad cotidiana, formado en un principio por 3 artistas, Toledo, Llorens y Valdés, que acaba formado solamente por Llorens y Valdés, de los cuales hoy solo vive Valdés, Manolo Valdés. En Murcia tenéis una escultura que es la que hay debajo del Banco Vitalicio, enfrente del Corte Inglés, que muchos de vosotros la llamaréis el Darth Vader, ¿no? Que es la cabeza de una menina. Eso es de Manolo Valdés, que es el superviviente de Equipo Crónica. Bien, una imagen pop súper bonita, que no estaba tan lejos de la Marilyn Monroe, ha resultado ser una crítica vitriólica de la iconografía del franquismo. Esto es una afrenta a Franco que el franquismo no supo entender, de la misma forma que no supo entender tantas cosas de Berlanga. Siendo cosas, por favor, no entendéis que son lo mismo, radicalmente distintas. Esta pieza de la colección Llera remite a esta otra que se llama Los soldados de Bretón, que es una obra maestra. Aquí ya nos vamos a tirar a la piscina y nos vamos a dejar de limitaciones semióticas y vamos a ir a los maximalismos tremendos, porque lo es. Porque daos cuenta, Equipo Crónica son 2 artistas que surgen de un grupo anterior que se llama Estampa Popular. Son vinculados al PC, al Partido Comunista, que es un partido que en este momento está en el exilio y está perseguidísimo por el franquismo, os podéis imaginar. Pero son 2 mitómanos, primero 3 y luego 2, son 2 mitómanos de la historia del arte. Entonces, cuando construyen su lenguaje visual tan rico y tan importante y tan necesario en esa España de los 60 y los 70, aquí estamos en el año 70, más o menos, tenemos cómo de repente se da un cruce entre estos soldados que vemos detrás. Los que somos ya viejunos, en el soldado de la derecha reconoceremos al que había en la portada de una de las series de hazañas bélicas, que eran, seguro que Maldonado se acuerda de lo que estoy diciendo, de hazañas bélicas, que eran unos cómics, unas tiras que eran así horizontales. Este grafismo corresponde a esas imágenes. De repente esos soldados americanos que han ganado la Segunda Guerra Mundial, que son héroes del cómic, que son mitos, están mezclados. Pues aquí vemos a Tanguy, a la derecha vemos a Dalí, esto podría ser de Quirico, es decir, son los aquí tenemos otra vez a Magritte por arriba, es decir, son los surrealistas. Arriba tenemos la Teta de Dalí, de las 2 Españas, es decir, son los soldados de Bretón. André Breton, el impulsor del movimiento surrealista, tiene un comando de soldados, de militantes de su ideología surrealista, que en la otra contraposición de imágenes son los soldados de cómic norteamericanos. Están haciendo una crítica a la cultura de una profundidad muy ácida, ¿verdad? ¿No creéis? Aparentemente no, porque dices, bueno, qué bonito, no es cómic. Claro, y dices, el pop americano también es cómic. Roy Lichtenstein, que lo habéis visto miles de veces, es cómic, ¿no? En Lichtenstein hay una cuestión formal y un contenido político en un segundo plano, y aquí hay un contenido político poderoso amparado en una construcción formal que se remite a lo americano. Se cierra un círculo bellísimo en el trabajo de estos 2 tipos, que además tienen años muy importantes. Luego, en el caso de los Crónica, hay una historia que siempre se dijo. Rafael Solbes muere desgraciadamente muy pronto y se queda solo Valdés. Pero los últimos años de Solbes, como Equipo Crónica, digamos que el contenido conceptual de las piezas desciende. Las últimas series de Equipo Crónica ya no van a tener este vigor tan excitante de los soldados de Bretón, estas imágenes tan compactas, y de repente va a pasar a una serie muy interesante, que es la de las mesas de billar, que van a tener un contenido político también, y de hecho aquí estáis viendo a un operario afilando una guadaña, ¿no? En una serie que nos está acercando ya a los últimos años del franquismo. Pensemos una cosa, Equipo Crónica, más allá de la decadencia de Rafael Solbes, que siempre se dijo que era Rafael el que pensaba y Manolo el que pintaba, que seguramente será injusto, pero siempre se dijo así, esta pérdida de contenido conceptual de la obra de Equipo Crónica va a ir coincidiendo de una manera casi subliminal con la decadencia de un régimen que va a ir muriendo por estiramiento. ¿Cómo por estiramiento? A Franco le estiran la vida más allá de lo previsto. Los últimos años de Franco son una persona aferrándose al poder, y el poder compartido por unas élites corruptas aferrándose a estirar la vida de un dictador que los seguía legitimando. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras Franco viva, nosotros mandaremos. Eso va a llegar a los últimos extremos en los últimos días de Franco. Franco muere de un colapso intestinal, y su médico, que es el marqués de Villaverde, que es su yerno, va a incluso inventar máquinas que van a imitar el funcionamiento de los intestinos
para que ese cadáver se mantuviera con vida. Es decir, se va a estirar la agonía del franquismo torturando al dictador. El dictador va a morir en la cama, nadie va a saber qué va a ocurrir, todos saben, yo no, bueno, sí se había nacido, todos saben que estaba muriendo, pero nadie terminaba de saber. Interview, que es una revista que muchos no habéis conocido, unos años después publica unas fotos que había hecho el marqués de Villaverde. En esas fotos aparece Franco flaco, en una cama totalmente entubado, casi no se ven ni los ojos, todo lleno de tubos, y se cuenta la agonía en la que llega un momento en el que habían instalado en el Pardo, en su palacio, un quirófano para mantenerlo ahí todavía con vida. Es decir, el fin del franquismo es sádico contra el propio Franco. Y esas fotos, cuando se publican, ponen a España frente a la realidad de la muerte del dictador. De la misma forma que el franquismo se va extinguiendo, aferrándose a la agonía de un tiempo perdido, la obra de Equipo Crónica va languideciendo con ese final del franquismo. Hay una cierta licencia poética que tiene momentos muy altos, cuando los juicios de Burgos, que se va a condenar a muerte y se va a matar a los últimos condenados del franquismo, ellos van a hacer una serie de paredones con la fecha, remitiéndose a la historia del arte, que es como ellos se comunican, en un homenaje a esos fusilados. Equipo Crónica se extingue de forma paralela a cómo se va extinguiendo el franquismo y sus obras van perdiendo, en cierta forma, también el sentido crítico y volviéndose más formales. Nos estábamos preparando para la llegada de un tiempo diferente que no siempre va a ser leído de la misma forma. Es decir, lo que hemos visto en Equipo Crónica, que son valencianos, es una crítica que se remite a la ironía, que se remite al arte para hablar del arte. Es decir, es una metacrítica artística del propio arte que en el caso de Equipo Realidad, que son estos señores que estáis viendo aquí, va a compartir cosas y se va a distanciar en otras. Hay una cuestión de fondo en todo esto que yo creo que es importante, que es que se ha cuestionado que el pop español sea pop. Es decir, esto que estamos hablando es pop porque le hemos puesto esa etiqueta, pero hay una contradicción conceptual con lo que pasa en Estados Unidos o con lo que pasa en el norte de Europa, ¿no? Donde va a haber otros movimientos. El caso de Equipo de Realidad, compartiendo algunos códigos visuales basados, por ejemplo, en el uso del realismo, va a hacer una crítica unas veces subliminal y otras frontal, pero que muchas veces tiene una clara implicación con la historia del país. En este caso, el uso de generales como el general Rojo, el uso de personajes de la historia del arte como Rembrandt, el uso de gente corriendo a la que se va a remitir luego Rafael Canogar, que vamos a ver enseguida. Y aquí me falta un cuadro. Pero en cualquier caso, Equipo Realidad va a ser una alternativa también figurativa a la crítica que ejerce Equipo Crónica ya desde Estampa Popular. Si tenemos a Arroyo pintando ese cuadro que hemos visto de Guernica, si tenemos a Equipo Crónica pintando estos tres cuadros formidables, o a Equipo Realidad con esta crítica de ese sistema ya tan avejentado que es el franquismo, obviamente tenemos un movimiento. El movimiento no acaba aquí. De aquí tenemos a Juan Genovés. A Juan Genovés lo conocéis todos. Es el del abrazo. ¿Habéis visto ese cuadro de una gente que se abraza, que está en el Congreso? Que sale en todas partes. En Madrid hay una plaza con una escultura de gente que se abraza, que es un homenaje al cuadro de Juan Genovés. Juan Genovés fue uno de estos pintores, me vais a perdonar, pero se me ha desordenado esto, y se me han perdido los Genovés. Bien, Juan Genovés va a ser uno de los pintores que va a clamar a través del uso de la figuración contra el sistema político. Arroyo va a tener series mucho más ácidas como esta cantante calva, que comparten otra vez los códigos visuales del pop. Pensemos una cosa, estamos viendo pintura, estas no son exactamente tintas planas, pero sí se está buscando ese efecto de planitud que tiene el pop americano y que tiene Equipo Crónica, ¿verdad? Aquí Arroyo está recuperando memoria histórica española. ¿Por qué? Porque en la posguerra a las mujeres que son sospechosas de algún tipo de colaboración con el republicanismo, por ejemplo, una maestra, se les rapa la cabeza. Se las afeita la cabeza para que cuando vayan por la calle la gente la señale y le diga, esta es una roja. Cuando había ensañamiento se llegaba al dolor físico, que las lágrimas de la cantante calva reflejan, de la señora esta calva, y es que se les daba aceite de ricino. El aceite de ricino era un poderosísimo laxante, era una cosa bastante dolorosa, es decir, una tortura soft. Arroyo recupera esta imagen, o sea, mira la historia del país con un sentido crítico y frontal y la señala con el dedo, ¿no? Hace lo de Sola y dice, j'accuse, yo te acuso de que esto lo has hecho tú, España. Yo te quiero mucho, España, y te pinto, pero tú has hecho esto.
Ese sentimiento frontal, esa ira de Arroyo va a estar mucho más suavizada en el caso, por ejemplo, de Equipo Realidad, que vuelve a esos iconos, y aquí tenemos a Picasso, que para el régimen había sido tan complicado, ya lo hemos visto antes, y sobre todo a Equipo Crónica. Equipo Crónica, que en este cuadro hace esa crítica del franquismo, no cae en la ira. Arroyo es dado a la ira y hay un rencor y un resentimiento, mientras que Equipo Crónica utiliza la burla ofensiva y durísima contra el régimen. Son muchas diferencias. El propio Arroyo nunca dejó de ser así. Arroyo, cuando ya se había acabado el franquismo y pasaron los años y arremetió, por ejemplo, contra Arco, él fue un personaje muy crítico con el mercado del arte español, con Arco en concreto, no perdió esa irascibilidad que en sus cuadros se expresaba contra el franquismo antes. Lo cierto es que esta generación, al igual que ocurre con el informalismo, es una generación, es un movimiento con partes coordenadas, pero también presenta diferencias muy claras que incluso van más allá de las que pueda existir entre estos artistas que estamos viendo. Y una de ellas, que ha tratado Eugenio Carmona, es la aparición de un personaje tan singular, como Luis Gordillo. Si tuviéramos el gráfico que teníamos antes ahí en la pared y buscásemos Luis Gordillo, lo tendríamos como un artista pop. De hecho, en los manuales, en los discursos, en esos, como decía Patricia Mayallo, en esos relatos, ¿no?, que hemos establecido del arte español, Luis Gordillo sería un artista pop, pero el cuadro que hay en San Esteban es este. Y aquí decimos, ¿esto es pop? Ya me están hundiendo la vida esta tarde. ¿Cómo va a ser esto pop? Esto no puede ser pop, no es figurativo. Hay cosas, es decir, tenemos esas tintas planas, tenemos los colores bonitos, pero esto no es pop, esto es otra cosa, esto es pintura orgánica, podríamos llamarla muchas cosas. Pero esto sí está inserto, esta es una obra primera de Gordillo, sí está inserto en esas tendencias pop, por el uso de personajes muchas veces políticos, el retrato pues, de Lenin, de Marx, de Trotsky, de personajes muy conocidos dentro de imaginarios políticos, pero digamos que Gordillo fuerza un poco ese movimiento pop, se escapa de esos límites formales que establece si hiciéramos un cuadrado que tuviese en una punta Equipo Crónica y en la otra a Juan Genovés, tendría en la otra Equipo Realidad y en la otra Arroyo, y con esas cuatro patas tendríamos el banco del pop español. Gordillo trasciende un poco esa idea y en vez de mirar a Warhol, como estaban mirando todos, o a Lichtenstein, él mira a Rauschenberg. Eso es interesante dentro del discurso que decía Patricia Mayallo de cómo los artistas españoles buscan la legitimación en los movimientos internacionales. Yo necesito una etiqueta que me sustente, sin darse cuenta que lo interesante de Gordillo realmente es su unicidad. Lo único que tiene Gordillo, Gordillo es estilo Gordillo. En cierta forma todos los artistas lo son, pero él representa este caso de una evolución que es a la vez coherente y contradictoria y deriva de ese pop, esa imagen figurativa, esa referencia al arte americano, esas tantísimas cosas, a una pintura de carácter orgánico que tiene mucho, por ejemplo, del uso referencial de manuales de biología, ¿no?, y el dibujo automático. Yo una vez estuve en un estudio anterior que tuvo Luis Gordillo y tenía pues, allí obras, estamos hablando del año 95-96, unos cuadros sensacionales, pero había algo que era todavía más sensacional que todos aquellos cuadros en aquel estudio maravilloso. Estaba en La Roza, me parece. Y es que tenía el teléfono, estamos hablando del siglo XX, tenía el teléfono en una mesa y al lado un cuadernito donde hacía dibujos automáticos. Es decir, Luis Gordillo mientras hablaba, ¿vosotros no lo hacéis? ¿Habláis por teléfono y hacéis dibujos? Esos dibujos de Gordillo, pequeñitos, eran los cuadros que había ahí. Es decir, Luis Gordillo, de ese lenguaje discursivo de la pintura figurativa, que es el pop art, pasa a una pintura de corte automático que tiene que ver con cuestiones psicológicas que nos llevarían a lo freudiano, en pinturas que son una abstracción orgánica. El viaje celeste y terrestre no de Simone Martini, sino de Luis Gordillo. Es muy interesante. Patricia Mayallo hablaba esta mañana de algo muy interesante de cómo el propio Gordillo se ha apegado a los relatos que le han hecho los historiadores. Es decir, los historiadores del arte le hemos dicho a Gordillo, Gordillo, tú eres esto y esto y esto y esto. Y ella remite a una cuestión, y es que la realidad es que Gordillo acaba siendo inaprensible. De ahí su interés. Por eso nos encontramos hoy con una circunstancia muy curiosa,
y es que la generación actual, parte de la cual vamos a ver en San Esteban mañana en la exposición, toma a Luis Gordillo como su gran inspiración. Y estamos hablando de la pintura sevillana, por ejemplo, y de artistas tan distintos como Miqui Leal. Ya veréis, luego veremos qué es Miqui Leal. Total, tenemos unos años 60 que se nos han metido en los 70, en los que hemos visto a un artista como Luis Gordillo pasar de esta figuración pop a este estilo tan singular que sigue siendo pop, para llegar a este Gordillo actual que todavía va a ser superado con la pintura de estos días. Hemos ido viendo cómo el pop se ha ido convirtiendo de una cosa en otra conforme el régimen ha avanzado. Es decir, es una pintura tan política, tan apegada a la realidad política, que conforme va desapareciendo el régimen, de repente, ¡wow!, se descontextualiza y se encuentra en una extraña tierra de nadie. Y hay casos muy singulares. Equipo Crónica hemos visto cómo al perder el contenido político, sus obras quizás sean menos interesantes. Pero vamos a tener... Va a mejorar la conferencia ahora, ¿eh? De hecho, voy a cantar. Pero vamos a tener circunstancias verdaderamente singulares, como es el caso de Juan Genovés. Este cuadro que hemos visto de Juan Genovés antes, como todos los suyos, es gente que huye, gente que corre. En este momento, y habréis visto muchas imágenes de las protestas de los años 70, de las protestas estudiantiles, hay una cantidad enorme de documentación de grabaciones de cine, vamos, en Super 8 y cosas por el estilo, de gente corriendo delante de los grises, de la policía. Casi siempre son de arriba abajo, por una cuestión sencilla y elemental. Si tú estabas con el Super 8 en la calle y le estaban pegando porrazos a la gente, tú te ibas a llevar un porrazo. Muchas de las grabaciones que conservamos de esas manifestaciones están tomadas desde pisos donde estabas protegido de la leña que daban los grises, que daban, pero daban bien. Entonces, Genovés se remite a esta forma de entender las protestas de ese momento de gente que está corriendo y él la ve de arriba abajo como una multitud que huye. Es una obra de un contenido político fuerte. ¿Qué pasa si desaparecen los grises? ¿De qué huye esta gente? Entonces pierdes la razón de ser de tu obra, que se tiene que convertir en una obra formal. Genovés, hasta sus últimos días, va a hacer gente corriendo, va a hacer multitudes, pero ya la gente va a huir del mercado hasta convertirse en una no fuga, en un simple movimiento. Si hemos perdido la razón política, la forma tiene que continuar su vida. Eso va a ocurrir con muchos artistas y Valdés es otro caso. Cuando Equipo Crónica desaparece, él se queda sin el contenido político. Pensemos una cosa. Si Equipo Crónica tenía, por una parte, la historia del arte como fuente y, por otra, la realidad política a través de la comunicación de masas, si le quitamos la parte política, ¿qué se nos queda? La historia del arte. ¿Qué hace Manolo Valdés? Pinta la historia del arte. Pinta a Meninas, pinta a Matisse, pinta a Rivera, usa arpilleras como Millares. Es decir, desaparece la crítica política, queda la forma. Con Genovés, exactamente igual. ¿Qué ocurrió con Arroyo? Si le quitamos la melancolía, si su obra era melancolía y política, y la política no tiene razón de ser, la obra de Arroyo en los últimos años fue melancolía. Mucha nostalgia, vale, pero también melancolía. De manera que esta generación, tan pendiente, tan dependiente de la realidad política, va a tener una vida intelectual y política activa, digamos, acotada y limitada a los sucesos de su tiempo. Hoy, ¿cómo resiste esta pintura? Para mí, francamente, bien. Sabéis que el paso del tiempo y hay momentos y estilos que no resisten tan bien. Antes, cuando hemos hablado del informalismo, hemos puesto una obra de un pintor que era Paco Farreras, que no ha resistido bien el paso del tiempo por muchas circunstancias. El pop español ha resistido bien y presenta una diferencia con respecto al pop americano. El pop americano, digamos que es un paquete ya cerrado, hiperestudiado, ¿no? Todavía se pueden hacer todas las antologías, Hal Foster puede hacer todos los libros que quiera, todos podemos volver a hablar y repensar el tema, pero lo cierto es que las coordenadas son muy claras. El pop español sigue siendo un problema, que es lo que siempre quiso ser. Equipo Crónica quería ser un problema, como lo quiso ser Arroyo, incluso con su acción de exiliarse en Francia. Sigue siendo un problema desde el punto de vista de la historia del arte, por ejemplo. ¿Cómo catalogar, cómo encajamos estas tendencias tan manifiestamente políticas en un nombre que incluye también a Tom Besselman? De manera que es algo verdaderamente interesante y un campo muy seductor.
Vamos a pasar, casi sin solución de continuidad, porque ya nos hemos metido en los 70, a algo que está ocurriendo al mismo tiempo y que nos remite a un hecho que es muy interesante. Volvemos a esa idea de la guerra civil, de que unos rojos, fachas, pero no, había un abanico. Volvemos a esa idea de que el informalismo es tal, pero no solo el informalismo, es que estaba el informalismo, la geometría, tal cual. Y lo cierto es que conviviendo con el pop art hay otras muchas tendencias y algunas van a tener recorridos francamente interesantes. Y uno de ellos va a ser la geometría. La geometría va a tener muchos padres y muchas fuentes, pero nos va a remitir al principio del siglo y a las vanguardias históricas y al constructivismo ruso, pero siempre va a haber una pulsión natural en el hombre en la plasmación de la geometría. Esta mañana creo que Eugenio ha colocado una diapositiva que ha pasado muy rápido y a mí me hubiera encantado que desarrollara, que era un Mondrian al lado de unos campos cultivados con distintos productos de distintos colores, ¿no? Que eso él no lo ha dicho, pero remite a un chiste de Mondrian, que cuando un crítico vio Manhattan Boogie Boogie, que es un cuadro especialmente Mondrian, le dice, ¿y esto no le parece a usted un poco frío, un poco abstracto, tal? Se ha pasado usted, ¿no, señor Mondrian? Y Mondrian responde, ¿usted cree? Fíjese, yo lo veo casi naturalista de más. En el recurso a la geometría hay una deshumanización en el sentido de que pensamos que no hay un vínculo con la realidad ni con el ser humano. Es decir, nada más frío que un Vasarely, que al final es cálculo, matemáticas, geometría y un uso de... Perdonad el tamaño de este cuadro, pero no todas las imágenes son de la misma resolución. Vasarely, que va a ser la gran referencia en este momento para tantas y tantas cosas en la geometría internacional, lo que plantea el suizo realmente tiene un componente de deshumanización que ya está en la teoría artística de los años 20. Ortega y Gasset habla del arte de vanguardia como un paso hacia la deshumanización, en la desvinculación con la naturaleza y la realidad de las personas. Esa pauta básica de Ortega y Gasset se va a poder retomar para tratar la abstracción como una deshumanización, ¿verdad? Y de hecho, reduciéndolo a términos muy sencillos, cuando hemos visto el pop, hemos visto cuadros con gente, con paisajes, con tal, con cual, ese realismo se va a perder y vamos a eliminar casi el componente manual. Cuando hemos visto Tapies o Millares, hemos visto artistas que querían que viéramos su mano. Cuando tú ves un Saura, ves que Saura quería que tú vieras que ese arrastrón lo había pegado él. La mano del artista está visible. La geometría aboga por ese alejamiento de la mano, hasta el punto de que se llega a técnicas que eliminan la imperfección del trazo. Y os pongo un ejemplo. Cuando tú quieres pintar una raya recta en un cuadro con un pincel, al habréis pintado todos, es relativamente recta, no es recta del todo, y no es, digamos, plana, deja tracitos de los pelos laterales del pincel. Salvo si yo cojo dos cintas de carpintero y las pongo así y paso una brocha, después quito las dos cintas, se queda un trazo perfecto, plano. ¿Qué he hecho? He eliminado la mano del hombre en la pintura. Bueno, es una exageración, es una hipérbole tremenda, pero en realidad la pintura abstracta, geométrica, que en los años finales de los 50 y 60 va a tener una eclosión y una presencia muy fuerte en España, va a buscar ese componente que la aleja del relato social de la pintura figurativa. Y aquí en España va a haber un maestro esencial, que es Jorge Oteiza, que es un escultor vasco, que se va a exiliar a América Latina y que va a tener una influencia en dos pasos y en dos continentes. De hecho, su trabajo en América Latina es el germen, por ejemplo, de todo lo que va... Bueno, de todo. De muchas de las cosas que van a pasar en Brasil después. Y estamos hablando de Ligia Clark, Ligia Pape, Elio Tizica... Es decir, un artista vasco se exilia allí con estas esculturas y genera un movimiento que va a definir parte del arte latinoamericano sobre la geometría. Cuando vuelve aquí, aquí tenemos una foto de él cuando era mayor, Jorge Oteiza, el joven Jorge Oteiza. Jorge Oteiza se inserta cuando vuelve a España en esos discursos del informalismo, pero él adopta una postura crítica que lo aleja de esas injerencias del Estado que hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo el franquismo instrumentalizó a Saura, a Millares, a Tapies y a todos los... Oteiza va a ser reacio a eso porque él va a tener una idea absolutamente particular de su patria vasca y de la identificación de su arte con esa patria vasca a través de las raíces casi telúricas del origen de su trabajo. De manera que Oteiza es parte de esa generación, pero tiene una experiencia previa y unos contactos en América Latina que cuando llega aquí
lo hace un artista muy distinto. Él hace una gran obra pública que es la Basílica de Aránzazu, en el País Vasco, que es un edificio que no se visita y que deberíamos visitar, que es una pasada, que está Lucio Muñoz con un retablo sensacional, pero él se centra en unas cajas metafísicas, que aquí tenemos una, que son una belleza insuperable, que hablan no solamente de la presencia, sino de la ausencia. Lo importante de estas esculturas es el vacío que queda dentro. Él esculpe un aire que no existe a través de limitarlo con planchas de acero, en un trabajo que va a tener un desarrollo formal increíble y que va a tener un reconocimiento que es una sorpresa para el régimen español. Y es que en el año 57, él, junto a Planes, José Planes Peñalver, que es un escultor murciano, que conocéis seguro, a ver, la Plaza de Santo... No, sí, el Romea, el Teatro Romea. ¿Habéis visto que hacia donde estaba Massimo Dutti hay una escultura de piedra con una chica desnuda arriba de bronce? Eso es de Planes. Planes fue un artista importante de la vanguardia que luego, cuando acabó la guerra, no se fue a París y se incorporó a los artistas oficiales del franquismo. Se lleva a la Bienal de Sao Paulo, que en ese momento es la alternativa a la Bienal de Venecia, a dos artistas, dos escultores, Planes y Oteiza. Y sorprendentemente, el gran premio de la Bienal de Sao Paulo del año 57 lo gana Oteiza. De repente, eso tiene un impacto. Tiene un impacto de cara al régimen. Oteiza no va a ser una persona fácil, se murió siendo una persona difícil y fue cada vez más difícil con el paso de los años, pero esa posición de fuerza que va a ir creciendo en el País Vasco lo va a convertir en una referencia inevitable hasta el punto de que estamos hablando de la plataforma de lo que se ha llamado después la escultura vasca. La escultura vasca es tan importante que la pintura vasca es escultura vasca. Yo sé que esto que acabo de decir os parecerá una chorrada, pero genera un movimiento tan importante en el País Vasco, que cuando no trabajas dentro de esa línea, estás en contra de ella. Eso daría para otra conferencia y es un temazo, es un tema muy interesante que nos lleva incluso al pabellón de la última Bienal de Venecia, con John Miquel Euba y con Iciar Ocariz. Pero bueno, no es el debate de hoy. El caso es que Oteiza está dentro de esta tendencia de abstracción geométrica donde está Palazuelo, con el que va a tener diferencias insalvables, para empezar, políticas. Estamos hablando de una persona que estaba con la República y con otra que no. Y el caso es que Palazuelo va a ser capaz de construir un poco a rebours, contracorriente. Vamos a volver a la conferencia anterior. El informalismo, la abstracción, la materia, el gesto, los signos. Esta abstracción geométrica, siendo abstracción, compartiendo una matriz, se aleja de esos procesos y Palazuelo va a crear contra esa línea mainstream de la política institucional artística, que también es el mercado, pero muy pronto se va a ir a París y va a empezar a trabajar con determinadas galerías que ya están funcionando con la línea de arte geométrico. Recordad que antes, cuando hablaba de Millares o de Saura, os he dicho que tenían galerías en París, Lelong, y en Nueva York, Pierre Matisse. Va a existir, igual que esas galerías de informalismo, galerías de arte geométrico, y la más importante, quizá del mundo, va a ser Denise René, que es la que estáis viendo aquí, es esta señora maravillosa, que yo la conocí. Es una histórica del galerismo mundial que llevaba unos vestidos tan bonitos como este cuadro que lleva delante de un Vasarely, era un patrón de elegancia diferente, y presentó una alternativa a un arte hegemónico que había en los años 50, que llegó a los 60 y que en los 70 era una decadencia consolidada y marmórea, a través de la geometría del gran maestro que fue Vasarely, pero también supo adaptarse a nuevas tendencias geométricas, no solamente Palazuelo, sino el op art y el arte cinético, un arte de movimiento que tuvo en Julio Leparc, un argentino, un icono. Julio Leparc, que vive todavía, que no son los años que tiene, pero debe estar en torno a los 100. El caso es que Denis René es un contexto, porque las grandes y las buenas galerías de arte no son locales donde se vende pintura, son contextos, a raíz de los cuales crece de forma contaminada cosas. La galería de Denis René fue un contexto que se mantuvo hasta no hace tanto tiempo. De hecho, Denis René estuvo en Arco hasta hace a lo mejor, no sé si 10 o 12 años, no hace tanto tiempo. Si estuviera aquí Rosina, seguro que nos lo decía. No solamente tenemos a Oteiza como una alternativa metafísica de la abstracción y el vacío, o a Palazuelo dentro de esa línea pictórica, matemática, esencial, con una poética propia, no lejana del misticismo. De hecho, Palazuelo también escribía, y no está tan lejos en algunas cosas de Tapies, aunque parezca una cosa sorprendente. También está el equipo 57. El equipo 57, que son unos pintores andaluces que van a ir variando, pero que sobre la obra de Duarte van a construir un discurso no solamente estético, sino ideológico, eran comunistas,
Se van a París, contactan con este grupo de Denis René y desarrollan un trabajo de una potencia formidable que no es político, porque obviamente esto no puede ser político no siendo discursivo, es decir, es una forma de política subliminal, pero en su postura vital como comunistas trabajaron desde París y fueron contrarios al régimen. Desarrollaron una obra muy vinculada al diseño, porque obviamente esta abstracción geométrica se acaba acercando a determinados puntos del diseño y siendo base, y los propios Equipo 57 lo fueron, en un trabajo que en realidad todavía está medio a reconocer, el Equipo 57. Hoy quizá en los últimos años hemos visto exposiciones, los hemos visto renacer en los mercados del arte, los hemos visto en Arco, pero yo recuerdo hace 10 o 12 años, Equipo 57 eran artistas desconocidos, bueno, desconocidos no, desaparecidos de las programaciones, siendo esenciales para conocer la década de los años 60 y 70. Aquí tenemos un palazuelo de un nivel soberbio y supremo, que es el palazuelo que tenemos en la iglesia de San Esteban y que vamos a ver mañana en la exposición dentro de la colección Llera. Este es uno de los grandes palazuelos. Y aquí tenemos que ir también a la obra de Iturralde. Iturralde es un pintor que vive, un pintor que bebe de todas esas fuentes, empezando por Vasarely, pero que va a tener una deuda, como todos los abstractos de ese tiempo, a un momento tecnológico español que es el Centro de Cálculo de Madrid, donde se va a, no sé si construir, comprar o montar el primer supercomputador español, que entonces eran enormes y sacaban esas hojas de fax. Es decir, hoy es una cosa muy primitiva, pero en aquel momento permitió unas posibilidades científicas tremendas, pero artísticas también. Y muchos artistas se vincularon al centro, a esta forma de construir matemática y centraron su obra en eso. El centro de cálculo es en sí un movimiento artístico. Manuel Barbadillo, su forma de construir el arte se basa en el uso de las computadoras. El centro de cálculo, si os dais cuenta, remite a una cierta filosofía de ese uso de la abstracción de la matemática, las formas y al final las proporciones. Que con... A ver, vamos con este cuadro. Que con el caso de Iturralde va más allá y se vincula también al op-art y a lo cinético y al movimiento y a estos engaños. Todos conocéis a Escher y esas falsas escaleras. Estas paradojas visuales son muy de Iturralde, él siempre las hace. De hecho, esta forma que estáis viendo pues es un juego visual en ese sentido. Para acabar, y que no os dé tiempo, porque a las 8 yo me tengo que escapar corriendo y tenemos que hacer un descanso sí o sí, no a la mirada limitadora del tiempo. Los 60 no son la década del pop. En los 60 se está extinguiendo el informalismo, está triunfando rampante el arte pop, se desarrolla plana e intensamente la abstracción y luego otras muchas tendencias. Pensemos que si nos vamos al mapa conceptual de antes, vamos a incorporar el arte conceptual y vamos a incorporar el minimalismo, que en España van a tener unos procesos muy diferentes que hoy nos van a interesar menos o los vamos a tratar menos porque no están en el contexto de la colección que vamos a ver mañana. Dicho esto, paramos y si alguien tiene alguna pregunta que hacer, algún comentario, estaré encantado si sé responderla y quedaré francamente mal si no. ¿Nos vamos a fumar? Muchas gracias a todos.